Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política energética, de las grandes decisiones que están tomando en nuestro país y cómo está reaccionando el mundo ante las frecuentes alzas en el precio de los hidrocarburos y la escasez que podemos tener en los próximos meses de muchas materias primas a consecuencia de la crisis que ha dejado la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania que sigue golpeando al mundo. Nos acompaña la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, doña María Eugenia Covelo. Qué gusto saludarla y que esté con nosotros para abordar estos temas de interés en la economía nacional y mundial. ¿Han encontrado en principio, doña María Eugenia, políticas energéticas, planes bien definidos a nivel de los países de la región para enfrentar esta problemática del mundo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Rosendo, y buenas noches a todos en casa. Bueno, sí, definitivamente este año ha comenzado con un fuerte impacto en la economía mundial a raíz primero pues de la expectativa de crecimiento económico que se preveía para todo el mundo, ¿verdad? Y que eso pues ponía un poco de presión en el precio de los carburantes y luego el tema obviamente de la invasión de Rusia a Ucrania, que eso pues es lo que ha terminado de hacer que el mercado internacional esté sumamente alterado y tengamos esos precios tan altos en los carburantes y que nos afecta a nosotros y a toda la región centroamericana. ¿Cómo se deberá estructurar el país para seguir enfrentando este problema de costos que no se va a solventar en este primer semestre del año? Quizás las repercusiones mayores las vamos a ir observando a medida se vayan solucionando parte de los conflictos que está generando la guerra. Bueno, sí, realmente entiendo que el gobierno pues está haciendo sus análisis de buscar alternativas que pudiesen ayudar a la economía nacional para no tener un impacto tan fuerte en estas alzas en los precios de los carburantes a nivel internacional, pero realmente es un tema bien delicado para nosotros porque toda nuestra economía se mueve con estos carburantes, desde la energía hasta bueno, el uso de toda la producción nacional. Entonces, sí creo que ellos están haciendo análisis sobre de qué manera, creo que por eso han tomado de una manera u otra decisiones de dar subsidios, que lo hemos visto también en la región centroamericana, que otros países han seguido ese mismo ejemplo, estableciendo algún tipo de subsidio o de alivio por medio de los impuestos que tienen en cada uno de los países en los carburantes. Y el cuidado que se debe tener en el manejo de los subsidios, el manejo de ese apoyo directo que se está dando, ¿cómo lo deben focalizar, doña María Eugenia? Porque estamos frente a una necesidad presupuestaria que se deberá cubrir este año. Y si revisamos la aplicación de la fórmula en los carburantes para nuestro país, gran parte de ese financiamiento presupuestario está en el tema energético. O sea, hablamos que un promedio aproximado a los 15.000 millones de lempiras. Y revisarlo ya trastoca todo. Definitivamente, esos son de las consideraciones que tiene que tomar el gobierno en la medición de hasta cuándo pueden hacer estos subsidios o qué otras alternativas pueden buscar para tratar de ayudar a la economía nacional. Definitivamente esos son impactos fuertísimos que estamos sintiendo nosotros y el mundo entero. Creo que tenemos que trabajar todos nosotros, así como está ocurriendo en otros países, que el mismo consumidor está aportando en cambiar un poco su patrón de consumo y de esa manera bajar el consumo y tratar de que esa factura petrolera del país sea menor. ¿Cómo el consumidor en este momento que tenemos precios históricos? Usted hace muchos años está en la industria, nunca habíamos tenido el diésel en su precio por galón, aunque aquí se vende ahora en litros, arriba de los 100 lempiras, con subsidio.
las gasolinas con precios históricos ya cercanos a los 120 lempiras con subsidio. Sí, es correcto. Estos son momentos que en el mercado nacional no se habían visto. Sí tenemos un historial de que en el 2008, hace 14 años, cuando hubo la crisis económica mundial, pues sí, los precios del crudo subieron a niveles similares o más altos de los que se está viendo ahorita. La semana antepasada vimos el crudo que estuvo a cerca de los $135, que fueron los niveles más o menos en que se manejó en el 2008, pero luego hubo una baja muy rápida de ese precio porque el mismo mercado se va ajustando, ¿verdad? O sea, siempre, aunque el carburante tiende a tener una demanda inelástica, siempre llega un punto donde la gente dice, ya no puedo más. O sea, voy a tener que bajar mi consumo o voy a tener que salir menos a circular para poder mantener mi presupuesto familiar, porque lo que usted gaste de más en combustible, de repente lo va a tener que dejar de pagar en algo más. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros como consumidores comencemos a tener un uso responsable del combustible en nuestros vehículos y también en nuestros hogares, considerando que en nuestro país pues cerca del 60% de nuestra matriz energética dependen los carburantes. ¿Y este patrón de consumo lo conoce bien ya el hondureño o le resulta muy complejo asimilarlo por lo técnico que resulta? Mire, el consumo, cada uno de nosotros tenemos que medirlo en casa, ¿verdad? Usted tiene que evaluar si usted gastaba X antes y ahora está gastando tanto, de dónde va a poder quitar usted ese dinero, o si definitivamente no tiene de dónde sacarlo, usted tiene que venir y decir, bueno, voy a tratar de gastar menos, salir menos utilizando mi vehículo, ¿verdad? Nosotros en diferentes momentos hemos hecho sugerencias para que la gente pueda ahorrar. O sea, existe, por ejemplo, lo que conocemos como carpooling en Estados Unidos, que es con gente que uno conoce, tratar de compañeros de trabajo o vecinos. Hoy salgo contigo, mañana vamos con mi carro, y de esa manera ir alternando los vehículos para que uno consume menos y son menos vehículos en la calle. Un transporte público, usando este término como tal en el país, bien organizado, sería un punto fundamental para este ahorro hoy en día. Bueno, eso es algo que se tiene que organizar, uno mismo lo tiene que organizar, dentro de los familiares, los amigos que tenemos y todo. No creo que el gobierno pueda hacer un sistema de ese tipo, ¿verdad? Obviamente los programas que en otros países han funcionado, como el Hoy No Circula, generalmente tienden a tener éxito en mercados donde usted tiene alternativas de movilización. Aquí en Honduras no tenemos lastimosamente eso. Lastimosamente no lo tenemos tan desarrollado como para poder hacerlo. Entonces ahí es donde hay que ser un poquito más creativo y buscar alternativas como esto, de tratar de buscar este carpooling y de repente tal vez ya probamos durante el tiempo de la pandemia hacer el teletrabajo. Tal vez podemos empezar a hacer algún tipo de organizarnos, de que ciertas personas de las compañías empiecen a ir a quedarse en casa con teletrabajo, y de esa manera pues también ayudamos a que haya menos vehículos en la calle, y de otra manera nosotros como las empresas ahorran porque el consumo de energía de sus edificios baja al tener menos personal. Bueno, aquí en este cambio de los patrones de consumo, ¿por qué nos sigue costando tanto en cuanto al tema de las gasolinas, para tener puntualidad, cambiar de la superior o la premium a la regular? ¿Qué habrá que decirle al consumidor para que entienda? Mire, yo creo que a veces nos cuesta trabajo hacer esos cambios, porque somos animales de hábitos, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a que ponemos siempre la superior, porque estamos convencidos de que nuestro carro rinde mejor. Pero la realidad es que según los estudios que tenemos del parque vehicular que existe en el país, por lo menos el 80% del parque vehicular hondureño puede utilizar sin ningún problema en su vehículo la gasolina regular, y eso automáticamente representaría un ahorro inmediato para la economía familiar. Y el parque vehicular de nuestro país, el que a diario se está movilizando a nivel de las grandes ciudades donde hay un alto patrón de consumo, la mayoría es gasolina.
La mayoría de gasolina, exactamente, y podrían estar usando sin ningún problema la gasolina regular. La gasolina que se comercializa en el país es de alta calidad. El consumidor no va a tener problemas en su vehículo, ni tampoco va a tener un cambio en su rendimiento del vehículo, del combustible. Eso es algo bueno, yo misma uso la gasolina regular porque realmente no es necesario. En este momento que está tan alto el precio, no es necesario estar usando la gasolina superior. Ese mito de que nos daña el motor, que nos genera dificultades en el rendimiento, ¿debe desaparecer? Debe desaparecer, o sea, el consumidor nacional debe tener la confianza que el producto que se trae al país cumple con todos los requerimientos del reglamento técnico centroamericano, que es el que se aplica a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, sí, en Honduras todavía no está aplicado, por ejemplo, la gasolina de 91 octanos, que se aplica en otros países o que está de requerimiento en otros países, pero sí la nuestra de 88 octanos, que la calidad es buena y puede funcionar sin ningún problema en los vehículos nacionales. Y esto de los octanos, ¿cómo lo debe trasladar la Dirección de Protección al Consumidor, la Unidad de Hidrocarburos? No sé si ahora está con la Secretaría de Energía o con Industria y Comercio para garantizar al mismo tiempo que el combustible que se va a cargar es con el octanaje que nos dicen. Mire, eso es algo que se cumple, o sea, desde el producto que se importa al país, están todos los reportes donde se cumple con el octanaje de todos estos combustibles. La Secretaría de Energía, que es el ente regulador nuestro, ellos reciben esta información y ellos verifican la calidad del producto. Y efectivamente, la calidad mínima que se recibe en el país es 88. Pero sí existe también, se vende de mayor calidad hasta 91 octanos. Muy bien, está con nosotros la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, María Eugenia Covelo. Una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo con doña María Eugenia Covelo. Es especialista en tema de carburantes. El diésel, hablábamos, ha superado la barrera de los 100 lempiras el galón. ¿Qué planteamientos debe tener como tal el Estado para hacer conciencia del ahorro que se debe tener y que al mismo tiempo no vaya a generar esta alza una espiral inflacionaria sin precedentes, considerando que el diésel mueve la gran industria? Las materias primas, su acarreo puede disparar costos. Mire, eso es algo que se está viendo no solamente en Honduras, eso se está viendo a nivel mundial. O sea, esos aumentos en el diésel y en todos los carburantes está disparando la inflación en todos los países. En el caso nuestro, pues el gobierno, pues yo siento que ha estado buscando alternativas y está trabajando en encontrar cuál es la mejor opción para resolver estos problemas, y pues hay que darle el espacio para que ellos encuentren esas soluciones. El subsidio que ha destinado al diésel lo ha logrado contener. Hoy estaría quizás 11, 12 lempiras arriba. Es correcto, estaría 11 o 12 lempiras más porque en estas 2 semanas se han acumulado como más de 5 lempiras, casi 6 lempiras de aumento que hubieran tenido adicional el diésel si no se hubiera tomado en consideración este subsidio que se dio al diésel por ser efectivamente el que mueve la mayor parte de la economía nacional. ¿Qué riesgos corremos en esta industria tan volátil? Sobre todo si vemos el alza que pueden tener algunos productos que de hecho ya se están experimentando, pero especialistas hablan que pasado el conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso espera el mundo, las repercusiones serán mucho mayor, porque gran parte de la inversión y de la cooperación se va a orientar a la reconstrucción de un país que ha sido devastado en menos de un mes. Bueno, esos son todos, creo que hay tantas
elementos que nos afectan a raíz de esta guerra, ¿verdad? Ya de por sí, con el tema de la pandemia, estábamos teniendo problemas con todo lo que era la cadena de traer, o sea, el transporte de traer todas las materias primas que estaban atrasadas debido a pues, que se había detenido totalmente esto y ahora volver a tomar la rueda, volver a que la rueda normalizara, pues eso se ha complicado después de la pandemia. Estos países, tanto Rusia como Ucrania, han sido países que son productores fuertes de fertilizantes. Entonces, toda esa producción que va a dejar de venir a los países va a afectar también las producciones o va a aumentar los costos de los fertilizantes que hay en el mercado, porque conseguirlos va a ser más difícil. Entonces, no solo nos afecta en el lado de los carburantes, porque al final, en este momento lo que estamos viendo como resultado de esta guerra es que hay una preocupación en el mercado internacional que la demanda creciente no va a poder ser cubierta con el suministro, en parte porque las sanciones que se le han puesto a Rusia sobre la producción de sus hidrocarburos, ¿verdad? O sea, se está prohibiendo la compra de los hidrocarburos rusos en el mercado internacional. Entonces, ¿con qué producto se va a sustituir esa demanda para poder, ese suministro para poder estabilizar el diferencial entre la demanda y el suministro? Ese es el problema por el cual nosotros vemos un aumento constante del precio del crudo. Entonces, hay oportunidades que se están viendo, por ejemplo, en el caso de Irán, están haciendo una negociación con Irán para el tema de su programa nuclear. Si esas negociaciones llegan a buenos términos, quiere decir que Irán podría estar inyectando a la economía, al mercado internacional cerca de 1 millón de barriles diarios de producción de ellos, que eso ayudaría a compensar lo que Rusia nos estaría entregando. Entonces, ahí podríamos ver una normalización en el precio. Esta semana, el fin de semana, hubo un ataque en uno de los terminales en Arabia Saudita, y ahí eso bajó la producción de ellos, y eso es lo que estamos viendo esta semana, que de 105 empezó el lunes, y ahorita está en 109. ¿Por qué? Porque hay temor de esos producción que no va a salir al mercado. Entonces, esas son las cosas que nos pueden afectar en los precios internacionales, pero si se llega a un acuerdo en el tema de Ucrania y Rusia, este producto vamos a tener de nuevo suficiente suministro y los precios poco a poco van a ir bajando de nuevo a los precios más normales que habíamos estado viendo anteriormente. Honduras, ¿cómo está? ¿Qué garantía hay para nuestro mercado que compramos a los Estados Unidos? De allá viene el combustible que se quema en el país. Es correcto. Toda la compra del país viene del Golfo de Estados Unidos. Todas las empresas importadoras tienen contratos de largo plazo con sus suplidores. Entonces, que haya un riesgo de que no vamos a tener producto, lo vemos un poco difícil. Más que todo es el tema de cuál va a ser el precio del producto que vamos a comprar. ¿Las reservas del país es para cuántos días? ¿Cómo trabajan esta área para no generar la incertidumbre? Porque debemos decir ahora con la forma en que están trasladándose las noticias, lo ideal es acudir a los que nos pueden orientar, porque hay mucha información falsa que no deja de generar incertidumbre. Mire, problemas de suministro no hay. O sea, las compañías importadoras cumplen con los requisitos que tiene el país establecido en la cantidad de producto en stock que deben de tener para el mercado nacional, y constantemente están viniendo los barcos para suplirlos. No ha habido, como le comenté, ellos tienen sus contratos ya con sus suplidores establecidos, y ese proceso no se ha detenido. Eso sigue viniendo sin ningún problema. Entonces, un riesgo de desabastecimiento es muy, muy pequeño en el país. Esta opción que ha manejado y que ya la propia administración del presidente Biden ha puesto a discusión, de tocar las puertas de Venezuela, un país con el cual Estados Unidos había mantenido cerradas prácticamente sus relaciones. Tras la sanción a Rusia, se ha hablado mucho de la posibilidad de compra de de crudo, en este caso, a Venezuela. ¿Qué visión tiene de ello? Bueno,
primero, ya la semana pasada el gobierno de Estados Unidos salió diciendo que definitivamente no iba a haber ningún tipo de negociación con el gobierno de Venezuela para la compra del crudo. Para nuestro país, nosotros no compramos crudo, entonces esa no es una opción para nosotros. Nosotros compramos refinados y desafortunadamente en los últimos 8 o 10 años la producción de refinados por parte de Venezuela ha sido afectada fuertemente, incluso al grado que ellos están importando refinados. Entonces, nosotros como no vemos como que pudiese haber una oportunidad, pero la realidad que si el gobierno explora eso, ellos deberán de ver cuáles son las opciones que se le da, a ver si efectivamente beneficia al país a hacer algún tratado con ellos. Bueno, pero ustedes que conocen han dicho de forma pública que viendo la realidad de Venezuela, que produce petróleo a grandes cantidades, es el principal de América Latina, pero ellos compran refinado lo que nosotros hacemos. Desde ese escenario planteado, pensar en opciones como en el pasado Petrocaribe es algo que lo tienen descartado. Bueno, eso, como le digo, eso el gobierno, pues si están haciendo sus acercamientos, ellos verán si efectivamente hay algún beneficio para nuestro consumidor nacional en hacer una negociación con ellos. Pero por lo que se maneja en el mercado internacional, efectivamente, Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas mundiales de crudo, ¿verdad? Ellos tienen el 37% de las reservas mundiales. O sea que sí tienen capacidad de explotación del crudo, pero no tienen en este momento actualizado todo su procesamiento, y ahí es donde entramos nosotros, que nosotros importamos producto refinado, no crudo. ¿Qué riesgos podríamos enfrentar si el conflicto de Europa del Este se alarga, si hay restricciones en el movimiento de buques que pueden venir de los países del Golfo para abastecer Europa y que Estados Unidos se concentre más en el abastecimiento de su propio mercado y de los países aliados de Occidente para no generar mucha mayor incertidumbre con los costos? ¿O este es un mercado tan complejo su manejo que eso no lo puede advertir ni a corto plazo? Mire, es muy difícil poder realmente predecir qué va a pasar con el precio en el futuro, porque, como le digo, en este momento hemos estado viendo una volatilidad terrible en los precios internacionales del crudo, porque no solamente es el problema no solamente es la invasión de Rusia a Ucrania, es cuánto es la demanda de China. Hace semana y media el mercado del crudo empezó a bajar, llegó a niveles de $95, porque China anunció que se estaba poniendo restricciones de movilización en 2 áreas fuertes de ellos de producción, 2 ciudades fuertes de producción. Entonces, automáticamente el mercado dijo, China, si pone estas restricciones, no va a demandar tanto crudo como teníamos la expectativa. Entonces, inmediatamente empezaron a asumir que no iba a haber tanta demanda y que iba a haber suficiente suministro. 3 días después, 4 días después que China anunció que sus restricciones las iban a soltar porque se habían dado cuenta que no era tan grave la situación del COVID, de la nueva exposición a COVID que tenían, entonces el mercado reaccionó inmediatamente volviendo a subir el precio, porque entonces esperaban que China iba a aumentar su demanda. Tenemos por el otro lado Estados Unidos. Ya ellos están comenzando con nuevos procedimientos para producir más crudo, ¿verdad? Para poder ir supliendo esas necesidades. Ya hace un mes soltaron de sus reservas estratégicas para normalizar o estabilizar un poco el mercado. Entonces, son tantos los elementos que afectan el precio del crudo a nivel mundial que es bien difícil poder predecir. Sería imprudente poder decir esto es lo que nos va a ocurrir con el precio en tal plazo, ¿verdad? El riesgo de que nos dejen de suplir a nosotros, pues yo, como le digo, las empresas tienen contratos a largo plazo con sus suplidores que deben de cumplirlos. El mercado de Estados Unidos ha comenzado a reaccionar a los altos precios y ya en el mes de febrero se vio una caída en la demanda, en el consumo de las gasolinas en Estados Unidos, porque efectivamente ya los precios están entre $4 y $6. O sea, en California los precios andan entre $6 y $7 el galón. Entonces, obviamente las personas no están utilizando tanto su vehículo,
sino que están usando otros medios de transporte para ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos sugerido en diferentes momentos? Tenemos que encontrar las alternativas para nosotros, cada uno de nosotros, ahorrar para que nuestro presupuesto familiar nos alcance y automáticamente que cada uno de nosotros lo vayamos haciendo, beneficiamos al país porque la demanda baja. Muy bien, está con nosotros la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, doña María Eugenia Covelo. Atención a las amas de casa, a quienes consumen también en sus negocios, a los emprendedores, el LPG, el gas común. ¿Qué afectación tendrá este derivado? ¿Qué se proyecta para los próximos días? Después de la pausa lo revisamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está doña María Eugenia Covelo con nosotros hablando del tema de los energéticos, de los derivados del petróleo, el LPG, el gas común, así lo conocemos en el país. Estuvo congelado su valor todo el 2021. Resulta que al final del año, inicios de este año, nos sorprendió con un precio que puso de correr a la población entera, porque esa sí era un alza sin precedentes. ¿Cómo debe manejarse el valor de este producto que es fundamental en los hogares? Mire, eso volvemos al punto de que hasta dónde se puede sostener un subsidio, eso solo el gobierno puede determinarlo. Ellos en sus análisis son los que pueden decir hasta dónde ellos pueden sostener un subsidio o no sostenerlo. Creo que cada uno de nosotros pues tenemos que, incluso en la casa, igual que con la energía eléctrica, con el gas, tenemos que tratar de economizar lo más posible para que estos impactos no sean tan grandes. Pero desafortunadamente esto es algo que nos está afectando al mundo entero. Y entonces tenemos que tratar de ver de qué manera vamos viendo cómo en el mercado internacional se mejoran los precios para que luego esos precios mejores sean trasladados a nuestro país. El congelamiento no es una salida viable si revisamos cómo hemos recibido la economía y las finanzas públicas en este momento. Mire, eso como le digo, eso tiene que ser el gobierno el que lo determine. Ellos son los que tienen los números y pueden revisar hasta dónde pueden llegar para que el impacto de todos estos subsidios no afecte luego el desempeño del gobierno y en sus proyectos sociales y en todos los demás proyectos que ellos tienen que desarrollar y programas que ellos tienen que desarrollar. Una revisión temporal de la fórmula, bueno, usted es economista también, ¿cómo lo registran? Eso, mire, nosotros somos empresas que nos guiamos por las reglas y si el gobierno determina que eso es lo que ellos ven viable, pues nosotros cumpliremos con la ley según lo que establezca el ente regulador. ¿Cómo han recibido, doña María Eugenia, la reacción de los mercados cercanos? El Salvador ya tomó decisiones en cuanto a bajar temporalmente los costos, lo ha hecho Guatemala, lo tomó Costa Rica, el último en hacerlo fue el presidente Ortega en Guatemala. Aquí se tomó la decisión de subsidiar el sector energía eléctrica, de subsidiar por cerca de 10 lempiras en un principio las gasolinas y el diésel. Se asumió también un incremento al 50% del diésel. ¿Estas políticas qué tan sanas son? Bueno, eso, como le repito, cada uno de los países ha ido aplicando lo que ellos ven que es manejable para cada una de sus economías, para permitir que sus economías no fracasen, sino que sigan adelante trabajando y puedan continuar con sus programas. Entonces, el gobierno actual ha tomado medidas. Comenzó, como bien dijo usted, con el de la energía eléctrica, el subsidio de la energía eléctrica, luego el tema del ahorro de los 10, la reducción en el impuesto sobre los carburantes de 10 lempiras, luego el subsidio del 50% de los aumentos del diésel, que eso es algo continuo que no sabemos hasta cuándo va a estar. No, el gobierno no le ha puesto fecha tope a eso. Entonces, ellos tienen que definir, basado en los presupuestos que ellos tienen y en los programas que ellos quieren desarrollar, hasta dónde podrán llegar. Y eso es lo que han estado haciendo los demás países. Ellos han tomado medidas de reducción de impuestos en los diferentes productos, pero algunos de ellos ya le han puesto
le han dicho va a ser por 3 meses, va a ser por 4 meses. Ya cada uno lo ve basado en su conocimiento de cómo está esa Es economía. decir, esto, viéndolo claro, no se debe volver costumbre porque quiebran las economías, en este caso del Estado. Definitivamente ellos tienen que estar sacando estos fondos de aquí, quiere decir que ellos dejan de percibirlos y que de alguna u otra manera van a tener que encontrar maneras para cubrir las necesidades que ellos tienen de sus propios programas y de sus propios proyectos de desarrollo del país. Entonces, ahí es donde ellos tienen que ver de dónde lo sacan o hasta dónde pueden llegar para cubrirlo. Si vamos atrás casi 3 décadas en la administración del presidente Callejas Romero, se creó un fondo de estabilización del petróleo. Eran otros tiempos, pero viendo las realidades que enfrenta hoy el mundo, ¿se puede pensar en ello o ya resulta difícil tener un fondo que estabilice? Bueno, esos son todos casos que tendrían que revisar, analizar cuál sería el impacto de esto al consumidor, ¿verdad? Porque efectivamente el fondo, la manera en que funcionan esos fondos de estabilización es que cuando el precio va para arriba, se va dando el subsidio de ese fondo, pero cuando el precio empieza a bajar, de ahí es de donde se alimenta el fondo. Entonces, al final, el consumidor es el que está siendo afectado en esos fondos. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que decidir cuáles son las estrategias que son más convenientes y sí definitivamente es importante que tengan estrategias claras a largo plazo porque generalmente así funcionan mejor. ¿Y la industria, a pesar de estas dificultades, cómo está en el país? ¿Hay inversión? ¿Hay posibilidades de crecimiento o la misma crisis por los altos costos les ha frenado? Mire, las compañías, definitivamente los costos de comercialización de los carburantes se han aumentado en estos tiempos. Todos los subsidios de una manera u otra afectan a las empresas, pero aún así las empresas todas apuestan por el país, creen en el país y están todas ellas con programas de crecimiento. O sea, ellos están visualizando oportunidades de expansión en el mercado nacional, en áreas tal vez donde ellos no estaban. Si no estaban en ciertas zonas, pues están con programas para desarrollarse en esas áreas. Ellos sienten que sí hay oportunidades de crecimiento, de poder generar más empleo, porque recuerde usted que cada gasolinera que se abre genera inmediatamente 20 empleos directos y luego alrededor de 200 empleos indirectos. Entonces, las empresas creen en el país y están en disposición de continuar sus planes de inversión. ¿Cuántas estaciones tiene el país? Andan alrededor de 500 a 550. Entre las independientes y las de bandera que conocemos. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se están cuidando en la inversión para que no se les vulnere por aquello del tema de capitales dudosos que están circulando en el país? Mire, esos esquemas, pues definitivamente las empresas tienen sus propios procesos de conocer a sus clientes, ¿verdad? Además de que el primer paso que tiene que tener una persona que pudiese estar interesada en invertir en el sector del combustible, tiene que ser una persona que ya está en un banco. Entonces, ya pasaron su primer filtro en el sistema bancario, ¿verdad? Luego la Secretaría de Energía también es como un segundo filtro porque ellos al ser el ente regulador, pues ellos también tienen su proceso de evaluación de quiénes son los inversionistas que van a entrar al sector. Y como le repito, las empresas en sí tienen su propio proceso interno de análisis de conocer quién es el cliente con que ellos están trabajando. Entonces, sí hay mecanismos para prevenir que efectivamente esos flujos de dinero de dudoso origen no entren al sistema o entren lo menos posible, ¿verdad? Porque obviamente en todas partes del mundo, en todos los sistemas, pueden ser vulnerables, ¿verdad? Pero sí hay procedimientos para proteger a las empresas, porque recuerde usted que en el caso de las gasolineras, las empresas, la mayoría de las gasolineras, las empresas invierten como socios del individuo. Entonces, ellos no van a poner su capital en riesgo si no están seguros de quién va a ser su socio. ¿Y cómo están controlando ahora mismo, doña María Eugenia, las ventas
independientes, porque en su momento se denunció que mucho carburante que llegaba al país libre de impuestos, que traen un destino de generación puntual, lo terminaban usando para otro tipo de actividades. Eso se logró blindar. Hay mucha más vigilancia para que no esté pasando esto, que incluso fue más allá y se habló de mucho contrabando en zonas puntuales donde el consumo era diferente al de tierra firme, vamos a decir, a nivel de las islas. Bueno, mire, esos son temas que efectivamente se han escuchado las denuncias. Las denuncias efectivamente se han puesto en la Secretaría de Energía como ente regulador y también en el área de protección al consumidor, y ellos son los responsables de hacer el seguimiento de esos casos específicos, ¿verdad? Y efectivamente creo que es importante que si se tienen esas pruebas, esos elementos de prueba, pues hay que llevarlos presentárselos a ellos para que ellos puedan hacer el proceso que corresponde para evitar que ocurra. Muy bien, está con nosotros la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, doña María Eugenia Covelo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros doña María Eugenia Covelo. ¿Cómo ve el sector privado la reactivación económica en medio de todas estas dificultades y crisis que estamos viviendo? De repente, y con lo que está pasando en el país, ahora se nos ha olvidado el COVID. Y ahí sigue. Ahí sigue. Definitivamente seguimos con el COVID y tenemos que seguir tomando nuestras medidas de precaución para evitar el contagio. Sí creo que pues, se ha hecho una gran labor en la parte de los procesos de vacunación, que nos ha ayudado a proteger a una buena parte de la población nacional. Gracias a Dios, las nuevas variantes que están saliendo del COVID pues son un poco más suaves, no están teniendo que llevar tanta hospitalización. Entonces, eso pues es bueno para el país. Creo que sí, que ya incluso lo podemos ver con el tráfico que hay en el país, ¿verdad? O sea, en las ciudades principales hay tráficos espantosos y es porque estamos viendo que ya la gente está en la calle retomando sus actividades. Tal vez no estamos reactivándonos tan rápido como se había esperado, pero siento que sí hay sectores que están viendo con un poquito más de buenos ojos y están dispuestos a empezar a reactivar el trabajo, las inversiones y todo. Como le comentaba, en el sector nuestro, las compañías tienen planes grandes de expansión y pueden haber otros que estén en el mismo camino con ellos, invirtiendo en el país para ayudar a la generación de empleo. Esta industria que usted dirige aquí en el país y que tiene mucho contacto con extranjeros, ¿cuál es la visión que ahora mismo están registrando de Honduras con todos los acontecimientos que ya son de público conocimiento que están pasando en el país? Que de pronto lo más visible y que para muchos golpea es lo que ocurrió con el expresidente. ¿Cómo nos ven? Bueno, ellos... yo siento que algunos de ellos lo que están viendo es que de una manera u otra se está aplicando la ley, se están buscando soluciones a tal vez problemas que estaban viniendo de antes y que no se le veía solución. Pero sí todavía nos ven con un poquito de recelo, están viendo todavía qué pasa para ver efectivamente si vienen con sus inversiones. Obviamente los ejemplos de las empresas como las nuestras que están interesadas en continuar invirtiendo en el país, pues de una manera u otra les da un poco de confianza a ellos. Creo que lo hemos estado viendo con la visita del subsecretario de Gobierno de Estados Unidos en cuestión económica y de energía. Él mismo nos dijo que podía traer inversiones fuertes al país, pero siempre y cuando hayan reglas claras, ¿verdad? Eso creo yo que son los temas más importantes para poder conseguir esas inversiones y conseguir que la economía se estabilice. Con la posición geográfica que tiene Honduras y con la forma en que se está manejando la política a nivel de Centroamérica, ¿cómo debemos aprovechar esta coyuntura que Estados Unidos, después de muchos años, nos está dando ahora mismo al país? Porque en los próximos días ya
tendremos, para citar un caso puntual, por primera vez en los últimos 7 años, una embajadora aquí en territorio hondureño. Siendo Estados Unidos nuestro gran socio comercial, el gran mercado de las exportaciones nuestras, ¿cómo debemos tener ese espacio de negociación en aprovechamiento de país? Definitivamente creo que es una gran oportunidad que tenemos como país. El gobierno de Estados Unidos pues tiene un programa muy fuerte para el Triángulo Norte, de fuerte inversión. Obviamente ellos con su interés de evitar que continúen las caravanas de indocumentados que lleguen a Estados Unidos, porque eso les representa un alto costo a ellos de mantener estas personas. Entonces, ellos están dispuestos a invertir en nuestros países para evitar, para dar oportunidades a la gente para que se quede aquí y genere ingresos y empleo para su familia y todos, en vez de que busquen irse hacia afuera. Entonces, sí creo que es una oportunidad muy buena para el país, que si la sabemos aprovechar, podemos ayudar a que la economía que había estado funcionando, pero no en su máximo esplendor, pueda crecer y pueda hacer algo diferente en 4 o 6 años. ¿Qué áreas sí se pueden aprovechar y potenciar verdaderamente aquí en el país? Mire, yo creo que nosotros hay una ventaja grandísima que tenemos nosotros, parece mentira, pero nosotros en Honduras somos el país con la mayor número de personas bilingües de la región. Nosotros tenemos más escuelas bilingües y más personas bilingües que el resto de la región. Y tenemos una gran bendición, el hondureño tiene buena pronunciación, versus otros países que la gente tiende a tener un poquito más de acento, ¿verdad? Entonces, esos elementos nos pueden ayudar si nosotros hacemos un esfuerzo en la parte de educación, preparación técnica, podemos invertir en la parte de tecnología, que vengan inversiones tecnológicas aquí, plantas buenas, para que podamos trabajar, exportar, ¿verdad? Porque esa es la clave para nosotros, poder ser un país que permita que crezcamos en exportación, no de productos sencillos o de materias primas, sino que de producto terminado, que ahí es donde le damos un valor agregado y recibimos mayores beneficios en el país. Y esa área de exportación, ¿en qué rubros puntualmente han advertido como sector privado nos estamos quedando rezagados y que perfectamente podemos mejorar? Bueno, mire, yo pienso que en la parte tecnológica, ¿verdad? Podríamos trabajar. Usted vino Microsoft a ver qué oportunidades tenían ellos para crecer aquí, para hacer aquí. Creo que podríamos trabajar en esas zonas en el país en esas áreas ahí. Creo que otra de las áreas donde podríamos crecer sería en el sector agrícola, ¿verdad? Si apoyamos el sector agrícola, nosotros podríamos empezar a producir cosas que no solo sean los vegetales que exportamos, sino que ya más producto terminado, ya presentado para que se entreguen en los supermercados en Estados Unidos. Bueno, y en política monetaria también se dio a propósito de las exportaciones frente a las importaciones, porque se va mucha plata del país y en dólares. La industria petrolera es un ejemplo. La factura petrolera el año pasado quedó en que 1.200 millones, 1.500. 1.700 millones. 1.700. Y la proyección de este año es superior a los 2.000 millones con los valores actuales. Con los valores actuales debería de ir por arriba de mantenerse el mismo consumo, ¿verdad? Sí serían arriba de los 2.000 millones. Habría que ver si el consumidor nacional reacciona y baja un poco ese consumo. También tenemos el tema de la variación en la moneda, ¿verdad? Si tenemos devaluaciones, eso nos va aumentando el costo de lo que necesitamos para la factura petrolera. Porque justamente por eso le trasladaba esta inquietud. Hemos tenido una buena noticia de país en las últimas horas, una ligera apreciación. Alguien dirá es mínima, pero al final es positiva del empira frente al dólar. Sí, hace un par de semanas entiendo que el Banco Central hizo un cambio en la forma en que hace el cálculo del precio base del dólar en el mercado interbancario.
Básicamente, o sea, la manera en que se hace el cálculo de esa tasa es que usted tiene dos canastas de... Tiene primero el elemento que es la tasa interbancaria o lo que es la negociación de la tasa en el promedio de la tasa que hay en el sistema bancario y luego contra una canasta de moneda internacional que contra eso lo sopesaban o podemos decir, le ponían un peso de 50-50 cada uno para la tasa de cambio que venía cada día. Hace 2 semanas Banco Central decidió cambiar esa ponderación, porque viendo que las tasas de las monedas internacionales estaban revaluando, entonces decidieron ponerle un mayor peso a esa canasta y bajar el peso del precio interbancario. Y eso nos ayudó a que tuviéramos esa revaluación que vimos de alrededor de 15 centavos. ¿Hacia dónde va el país, de acuerdo a lo que han revisado en base a estas últimas decisiones, con la crisis que miembros del gabinete económico han dicho de forma pública que lo encontramos prácticamente con las arcas vacías? ¿Cómo estructurarnos para cambiar esta percepción? Bueno, eso es algo que todavía no... lo que escuchamos nosotros en el sector privado, sentimos todavía no hay tanta claridad en cuáles van a ser las acciones que van a haber. Pero definitivamente sí sentimos que el gobierno está buscando cuáles son las alternativas para poder encaminar la economía del país de una mejor manera. Doña María Eugenia, le agradezco su tiempo, muy amable. Encantada. Con la incertidumbre quedamos de no tener claridad cómo va a estar el mercado de los hidrocarburos, porque es totalmente volátil. Es totalmente volátil y como le digo, estamos teniendo variaciones dentro de las mismas semanas de precios que pueden variar desde $5 a $10. Entonces realmente es difícil poder predecir qué es lo que nos espera para los próximos meses, ¿verdad? Hoy subió y mañana puede bajar. Y mañana puede bajar y está bajo 2-3 días, que lo bueno de eso es que cuando baja o hay una variación que se sostiene hacia la baja por 2-3 días, nos ayuda en el promedio que usamos nosotros en la fórmula de paridad de precios de 21 días, porque entonces esos 3 días tienen un impacto positivo, entonces el aumento que pudiera venir es menor. Donde sí no habrá este espacio de maniobra será en el tema del ajuste por combustible, pero esto ya es tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ahí sí hay que prepararse para mayo. No hay fórmula que lo cambie. Vamos a ver qué medidas toman para tratar de resolver esa situación, pero sí, lo que se visualiza es que debería haber una tendencia hacia el alza en el precio de la energía eléctrica por estas variaciones tan fuertes que estamos teniendo en los carburantes. Muchas gracias, doña María Eugenia. Con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Por su sintonía, muchas gracias.